Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá hoy un poco revueltos y ya van a entender por qué. Bienvenidos de nuevo a estos encuentros que tenemos semanalmente. Habíamos tenido la intención anteriormente de tenerla Julieta con nosotros y por un día de tormenta nos la llevó, así que la recuperamos por suerte y hoy va a estar con nosotros hablando un poco de matemáticas. Les cuento acá en la intimidad de nuestra tarea de organizar estos encuentros, que fue una risa porque a la hora de ver quién la presentaba, ya les voy a contar lo que sucedió. Primero la voy a presentar a Julieta. Primero la voy a presentar como lo que es una gran persona, una excelentísima persona, es muy amorosa, es una persona que da la vida por lo que hace, por lo que ama, que es la enseñanza, y además es sumamente generosa con lo que sabe. Y eso, para la Universidad Nacional de Misiones, tenerla como profesora es un orgullo. Te contamos que Julieta es profesora de matemática y cosmografía en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Allí se recibió. Y es magíster en docencia universitaria por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones. Tiene una amplia trayectoria en docencia en los niveles secundarios, terciarios y universitarios. Su interés por la mejora en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas la llevó a transitar desde hace muchos años ya el camino de la investigación educativa. Además se desempeñó como capacitadora docente de matemática para maestros y también tuve el placer de compartir una gestión como secretaria académica, cuando las dos éramos secretaria académica de facultad. Ella fue secretaria académica de la Facultad de Ciencias Forestales, donde actualmente se desempeña como profesora regular en las cátedras de álgebra, geometría analítica y matemática de las carreras de ingeniería. Ahora les cuento lo que nos pasó. Resulta que viene la pregunta de quién presenta a Julieta. Bueno, quien presenta a Julieta no es problema, porque a Julieta se presenta sola, la conocemos, es nuestra colega, es nuestro par de andanzas en la universidad. El problema es el tema que aborda Julieta, y ahí está complicado para muchos de nosotros. Y cuando dijeron, bueno, a ver quién la presenta, y estábamos organizando, yo dije, yo de matemática ni ahí, así que conmigo no cuenten. Y ahí Julieta derrapó y ahora no sé, los dejo en manos de ella, y que sea lo que Dios quiera este evento. No sé cómo voy a terminar yo, no sé si voy a estar en condiciones de hacer las preguntas del final. Julieta, te advierto, así que bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Qué tal a la audiencia, a quienes nos están acompañando? Bueno, primero, la verdad que tus palabras, más que amorosa voz para decirme todas las palabras que me has dicho, realmente fueron, hasta te digo que sentí como una emoción así que muchísimas gracias también por este espacio, porque realmente nos permite a todos los docentes que estamos preocupados y ocupados por la educación, compartir nuestras experiencias. Así que realmente es un gusto estar acá, es un gusto compartir con mis colegas. Fundamentalmente la idea, yo voy a hablar desde el corazón, esa es la idea, hablar desde el corazón, como profesora de matemática, con 33 años de experiencia en la docencia, y bueno, cuestiones que uno fue construyendo a través del tiempo, a partir de ese diálogo con otros colegas, de esa preocupación permanente por mejorar el aprendizaje de la matemática. También voy a decir
por mejorar esos indicadores de la matemática, porque convengamos que también es una preocupación. Uno de los temas que siempre están, digamos, a la orden del día tiene que ver con el alto número de alumnos que no aprueban los exámenes de matemática, y para mí tiene que ver, mucho que ver con esta cuestión de realmente de no descubrir la belleza que tienen las matemáticas. Así que bueno, la idea es esa, compartir algunas ideas que son productos de estas ideas de proyectos de investigación, ¿sí? De la tesis de maestría, y también de trabajar con otros colegas, porque si bien lo que voy a compartir acá tiene que ver fundamentalmente con la producción lograda en una tesis de maestría, este mismo tema después fui trabajando en otros niveles. Acá trabajé en el nivel secundario, y voy a trabajar las cuestiones también, después se fue proyectando con el doctor Pablo Bain, que fue mi director de tesis de maestría, y luego se sumaron otras colegas de matemática, como la profesora Margarita Benítez, Claudia Lagraña, todas de la UNAM, Carla Duarte, ¿sí? Un equipo, digamos, multidisciplinar, lo cual enriquece, me parece que es muy importante esto de la construcción colectiva y mirado el objeto de estudio de diferentes disciplinas. Así que bueno, vamos a mostrar y a compartir algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con un tema que lo voy a plantear de manera muy sencilla, una preocupación que me ocurrió a mí por mucho tiempo, una problemática, donde así como vos me planteaste, Alejandra, cuando yo te dije quién me presentara, vos dijiste ni ahí, esa expresión ni ahí encierran significados de la matemática, encierran conceptos, ideas que vos tenés respecto al conocimiento matemático. Así como vos planteás eso, ni ahí, también en el aula me encontré con muchos estudiantes a lo largo de estos años, que cuando uno trabaja con ellos en el aula y le propone una situación, me dicen, no, profe, no, la matemática no es para mí, no, yo no soy para matemática. O te dicen, por ejemplo, no, de la única manera que apruebo matemática es si tengo un buen profe de matemática. O por ejemplo, te plantean, no, esto no puede ser porque la matemática es una ciencia exacta. Por lo tanto, este resultado, o sea, hay como un conjunto de ideas, conceptos, creencias respecto a lo que es la matemática, y que esas ideas en realidad son compartidas no solamente por los estudiantes, sino también por otros integrantes de la comunidad educativa, ¿sí? Y por otros integrantes que no son de la comunidad educativa, o sea que tiene un origen social. A partir de esto, de escuchar por años, yo me pregunté, me surgió la pregunta, ¿qué es la matemática para los estudiantes? Si te parece, Julieta, sí, ya te dejo con el público y entonces con todos los participantes de la red, así ya te explayás y nosotros perfecto, nos ponemos vamos a compartir pantalla entonces. En calidad de aprendiz. Está perfecto, muy bien, comencemos entonces. Bueno, bien, colegas, vieron lo que charlaba con Alejandra recién. A ustedes seguramente les pasa lo mismo que a mí, que seguramente han vivido muchas situaciones donde frente a un planteo o una situación de aprendizaje, el estudiante le dijo, no, profe, la matemática no es para mí. O no, esto no puede ser porque la matemática es un conocimiento exacto. O este año apruebo, profe, porque tuve una buena o un buen profe de matemática, por eso aprobé matemática. Bueno, esto fue lo que a mí me llevó a pensar de qué piensan, qué ideas tienen los estudiantes respecto a lo que es el conocimiento matemático y también cómo se aprende ese conocimiento. Es así que frente a ese planteo, esa situación, me propuse la tesis de maestría, donde el objeto tiene que ver
porque es el que entendía que me permitía encontrar respuestas a esas preguntas, es las representaciones sociales que tienen los estudiantes respecto a el conocimiento matemático y su aprendizaje. Yo les decía que inicialmente en la tesis trabajé con estudiantes de la escuela secundaria, luego con el equipo de colegas trabajé con estudiantes de la universidad. Los resultados les cuento que en muchos casos son muy parecidos. La idea es, primero, contarles, para darle un marco teórico a la situación, este trabajo de investigación, entonces, toma como concepto de representación social, como está planteado en esa filmina que les puse ahí, en el conjunto de conceptos, percepciones, significados y actitudes que los alumnos o los individuos de un grupo social comparten con relación consigo mismo y los fenómenos del mundo circundante. Es un concepto planteado por Sirven, ¿sí? Y en este caso, el objeto entonces de representación es el conocimiento matemático, y el vínculo a través del cual los alumnos se aproximan al conocimiento es a través del aprendizaje. Todos sabemos que nosotros como sujetos, y lo plantea también Erikson, como sujetos creamos significaciones, ¿sí? Y esas interpretaciones y significaciones ponemos en acto al momento de actuar, ¿sí? O sea, esta representación que yo tengo al momento de actuar, la pongo en juego. Por eso a mí me pareció muy importante, y planteo en ese trabajo, y también le planteo ahora, que las representaciones que tienen nuestros estudiantes del conocimiento matemático intervienen al momento en que ellos construyen el sentido, ¿sí?, del conocimiento, o sea, al momento del aprendizaje. Es una variable psicosocial que forma parte de una de las variables que intervienen en ese momento de aprender. Por eso es que mi idea y mi posición, y a mí me parece que en esto uno tiene que ser claro, porque tiene que ver con la ética profesional, con la honestidad intelectual, a mí me parece que, y siento que debemos situar o correr el aprendizaje de la matemática desde un modelo de la relación sujeto-objeto a reubicar a un modelo psicosocial donde está la tríada sujeto, objeto, grupo social, porque en ese proceso de aprendizaje hay una interacción social. Y ahí entre todos construimos significados que intervienen al momento de aprender. Dicho esto, voy a plantear algunas cuestiones que tienen que ver, que se pusieron en evidencia en este proyecto de investigación, ¿sí? Que se pusieron en evidencia y que nos deberían invitar a pensar a nosotros, como docentes de matemática, cuando armamos las propuestas, ¿sí?, ¿qué características deberían tener o qué variables didácticas considerar al momento de armar las propuestas? Porque tenemos que tener en claro que estamos, de alguna manera, en esa construcción y en ese momento de aprendizaje, estamos generando representaciones. Una de las cuestiones epistemológicas de la matemática, ¿sí?, que se ponen en juego en el aula, tienen que ver con el origen del conocimiento matemático, o sea, el origen de los objetos matemáticos. Entonces, uno como profesor de matemática, nosotros como profesores, así como hablamos de matemática, en realidad deberíamos pensar en cualquier ciencia, deberíamos pensar cómo se originan esos objetos que vamos a enseñar. ¿Qué características tiene ese objeto de enseñanza? Esa es una pregunta donde me parece que amerita una gran reflexión, porque nosotros, de acuerdo a cómo concebimos a ese objeto de enseñanza, vamos a después ver de qué manera establecemos esa relación a través de nuestra propuesta para que el alumno pueda construir el sentido del conocimiento, en este caso del conocimiento matemático. No sé si me explico y soy clara. Me parece que es muy importante tener en claro eso de qué son los objetos que voy a enseñar, qué características tienen, ¿sí?
Esto tiene que ver, en términos epistemológicos, con la naturaleza del conocimiento matemático, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría leerles brevemente un diálogo que tuve con una estudiante, ¿sí? Donde le pregunto, ¿qué pensás, cómo se originan las matemáticas? Y ahí ella me responde, desde mi punto de vista, a mí se me hace que las matemáticas estuvieron siempre. Dice que llega un momento en que el hombre las necesita y entonces las descubre. ¿Cómo? Le pregunto yo. ¿Qué querés decir con que estuvieron siempre? Y que desde el principio, o sea, el mundo estaba antes la matemática siempre existió. ¿Para vos la matemática existen con independencia de los seres humanos? Le pregunto yo. Para mí sí. ¿Están independientemente del hombre? Le pregunto yo. No sé cómo explicar, pero para mí las matemáticas estuvieron primero. Bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver con una discusión epistemológica que me parece que incluso los no matemáticos, ¿sí? Estas personas que plantean la matemática no me gusta, llevarles a pensar, ¿las matemáticas se descubren o se crean? ¿Responden a un descubrimiento o a una creación del hombre? Al respecto, tenemos posiciones teóricas, ¿sí? Y ustedes dirán, es increíble que algunos piensan que las matemáticas se descubren. Y sí, tenemos un gran número de estudiantes que piensan que las matemáticas se descubren. También tenemos un grupo de estudiantes importantes que piensan que las matemáticas se crean. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Fíjense que si yo tengo que estudiar matemática, me tengo que vincular con ese conocimiento a partir del aprendizaje. No es lo mismo si yo pienso que ese objeto se descubre a que piense que ese objeto se crea, es una creación humana. Mi vínculo es totalmente diferente con ese objeto. ¿Ustedes pensaron alguna vez, reflexionaron sobre esta cuestión? Me parece que está bueno que los profes reflexionemos sobre esta cuestión, porque realmente es una cuestión muy profunda y tiene que ver con después cómo se vinculan nuestros estudiantes con el aprendizaje. Porque, ¿qué dicen los que piensan que las matemáticas se descubren? Ahí Klein, un matemático, plantea bien claramente dos posiciones extremas. Los que piensan que las matemáticas se descubren, dicen que existen independientemente del hombre, no son inventadas. El hombre, al descubrirlas, no desarrolla las matemáticas, sino el conocimiento que tiene de ellas. Esta estudiante tenía claramente esa postura, que las matemáticas se descubren. Después están los que piensan que la matemática es una creación humana, o sea, es un producto del pensamiento humano y todo el proceso y la veracidad de los acertos matemáticos, al no existir un corpus externo de referencia, debe estar ¿dónde? En la razón. Pero tenemos a Cagnon-Logès, que plantea como una posición intermedia. Por eso es que tenemos que afinar los oídos y ver frente a qué situación. Porque Cagnon-Logès nos plantea que las matemáticas son descubrimiento y creación. ¿En qué sentido son descubrimiento y creación? Dice que es creación ya que los conceptos solo existen cuando se formulan. ¿Y quién formula? El hombre. ¿Sí? Ese descubrimiento, en base a esa creación, no puede ser arbitrario. O sea, lo que el hombre, una vez que crea, debe descubrir esas relaciones, ¿sí?, que forman parte del conocimiento matemático. Yo les decía a ustedes, esto no es un detalle menor, tener una posición u otra. ¿Por qué? Porque ¿qué piensan este grupo de estudiantes? Porque acá debemos tener claridad respecto a este aspecto también. Nosotros cuando hacemos un trabajo de investigación de este tipo, tiene que ver con las expresiones, las representaciones de un grupo de estudiantes, que después pueden
haber otros que no significa que se correspondan con estos resultados, que no tengan esta correspondencia. Pero lo llamativo es que este grupo, después cuando trabajamos en la universidad, también aparecieron estas ideas. Fíjense, ¿qué pasa con los estudiantes que piensan que la matemática se descubre? O sea, que tienen existencia independientemente del hombre. ¿Qué piensan? Piensan que la matemática es concebida como una organización estática y determinada de antemano. Claro, si no hay creación del hombre, si las matemáticas están ahí independientemente del hombre, por lo tanto, para mí, como estudiante, hay una relación, hay una organización estática porque está fuera de mi mente. ¿Yo qué debo hacer? ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué vínculos establecieron los alumnos que pensaban que la matemática se descubre? Ellos establecieron el vínculo de que la matemática es memorizar, plantean ellos. O sea, es memorizar y retener la información. Asimismo, mucha ejercitación, porque es un objeto de conocimiento externo a él. Me hace acordar a esta cuestión, ese aroma conductista, donde planteamos que con la memorización se logra la conservación del conocimiento y que el ejercicio, la práctica repetitiva, es la respuesta a la fijación del conocimiento en la memoria. ¿Sí? Entonces, muchos ejercicios planteaban ellos que es necesario para poder aprender. Después tengo ¿qué cuestión ellos analizaban? Una relación donde la teoría y práctica se dan como dos cuestiones diferentes. La teoría matemática va por un camino y la práctica matemática va por el otro. ¿Sí? Entonces, es el profesor el que a mí me enseña la teoría y yo soy el que aplico esa teoría. ¿Está? Porque ese conocimiento no forma una construcción mental mía, es un conocimiento que es externo a mí. Y para aprender es necesario un buen profesor que explica bien. Y explicar bien es ayudar a descubrir y a transmitir los objetos matemáticos. Fíjense qué interesante. Ese buen profesor es el que me ayuda a ver, a descubrir ese objeto matemático que está allá en el universo, ¿sí? Que yo no formo parte de esa creación. Es un objeto matemático que está ahí. Ahora, vamos a pensar qué ocurre con ese grupo de estudiantes que piensan que la matemática se crea, es una creación humana. ¿Sí? En ese caso se conciben las ideas matemáticas en relación con ¿qué? Con la razón. O sea, la matemática es un producto ¿de qué? De nuestro pensamiento. Y colocan al sujeto, ellos se colocan como en el centro de la actividad mental de la construcción del conocimiento. O sea, ellos forman parte, son protagonistas de ese proceso de construcción. Entonces, fíjense la diferencia. Aprender matemática es pensar a razonar. Esa es la idea que ellos tienen respecto al aprendizaje matemático. Y es aprender a razonar lógicamente. A ver un poco, debemos tener en claro que yo acá no estoy poniendo en juego el nivel de la profundidad de los aprendizajes logrados, ¿sí? Yo acá no estoy diciendo que ellos logran un aprendizaje significativo y profundo. Lo que estoy planteando son las ideas del aprendizaje vinculadas a esa representación que tienen respecto al conocimiento matemático. ¿Sí? Es importante interactuar con la situación, es importante la actividad de acción, porque justamente como las ideas deben ser construidas mentalmente, yo debo actuar. Y acá el buen profesor es el que me enseña a aprender a pensar. El que me enseña a aprender a pensar. Entonces,
tengo dos posiciones diferentes respecto a la naturaleza del conocimiento matemático. Estas dos representaciones aparecieron en los trabajos de investigación, ¿sí? Sería bueno comenzar a pensar de qué manera nosotros, como profesores de matemática, creamos situaciones de enseñanza de manera tal de generar, ayudarlos a pensar y poner en juego esto, de que las matemáticas se crean o se descubren. Y comenzar a debatir sobre este tema. La otra representación muy fuerte, que está presente, incluso yo le diría que no solamente en los estudiantes, sino en la sociedad en general, que la matemática es un conocimiento útil, ¿sí? Hay una idea de que la matemática es funcional a la realidad, o sea, funcionan en la realidad. No voy a entrar en detalles de cómo es ese funcionamiento según sea la posición platónica, que sería la cuestión de que las matemáticas se descubren, o en el caso de que las matemáticas se crean. Es funcional porque satisface necesidades individuales y sociales. Entonces, hay dos autores muy interesantes, Davis y Hertz, que plantean que la utilidad de algo es de acuerdo a las necesidades que cumple o que satisface, digamos. Algo es útil si satisface determinadas necesidades. Entonces, ellos, ¿dónde encuentran la utilidad de aprender matemática? Nuestros estudiantes, de este grupo por lo menos, y muchos otros, donde ellos entienden que la matemática permite mejorar el razonamiento, y también da respuesta, pero fundamentalmente este grupo de estudiantes secundarios habla de dar respuestas a situaciones cotidianas, ¿sí? Hablan de lo que serían las matemáticas inconscientes, porque podemos hablar de matemáticas conscientes e inconscientes. Esas inconscientes son las que transitan muchas veces sin darnos cuenta, que tiene que ver con esos cálculos que muchas veces uno hace automáticamente, ¿sí? Cuando va al supermercado. Entonces, ellos piensan que las matemáticas son útiles para resolver las situaciones cotidianas. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que tienen una posición utilitarista muy fuerte de la matemática. Hay una sobrevaloración de la matemática herramienta. ¿Qué significa eso? En el aula, en la práctica, que encuentran sentido aprender aquellas cuestiones que pueden aplicar. Entonces la pregunta clave es, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Entonces, lo que no ven que tiene una aplicación inmediata, no tiene sentido aprender. Es lo que dice, en este caso, lo que dice Santaló, un gran maestro, hay una sobrevaloración de la matemática aplicada, o también Vergniaud y todo el grupo que habla que hay una enfermedad utilitarista de la matemática, y que los profes, frente a esa necesidad de dar respuesta, muchas veces nos abocamos solamente a la matemática aplicada, y no trabajamos con la matemática ciencia. Y ambas se necesitan, porque para poder dar sentido a la matemática aplicada se necesita la matemática ciencia. Entonces, realmente esa es otra cuestión que deberíamos comenzar a pensar. ¿De qué manera instalamos en el aula este debate de la sobrevaloración de la matemática como una matemática aplicada? ¿Vieron la marca social que tiene valor solo lo que es útil y lo que es útil inmediatamente? Bueno, en la matemática también funciona eso. En el aprendizaje matemático también funciona eso. También funciona esa marca social. Es valorado solamente lo que es útil y es útil inmediatamente. Entonces, comenzar a pensar de qué manera le mostramos la otra faz de la matemática.
La otra representación que apareció, ¿sí?, es que la matemática es todo un problema de reglas y propiedades. Fíjense qué interesante. Ellos no tienen dudas que los problemas son la razón de ser de la matemática. Muchos estudiantes, ¿sí? Las matemáticas son la razón de ser, ¿sí?, y el motor de desarrollo. Pero hay una cuestión. La cuestión es que ellos consideran que esos problemas se resuelven con la matemática algorítmica. Scheme plantea el conocimiento instrumental y el conocimiento relacional. El conocimiento instrumental es aquel que está dado por una serie de planes preestablecidos. Primer paso, segundo paso, tercer paso, ¿sí? Entonces, en esta idea del conocimiento matemático como un conocimiento instrumental, que también está muy ligado al punto anterior, del pensar de que la matemática solamente resuelve situaciones, entonces el estudiante piensa que debo aprender reglas, un conjunto de técnicas para realizar cálculos. Esa es la idea. ¿Cuáles son las técnicas para resolver cálculos? Pero también acá, ¿por qué interviene esta cuestión? Porque, y ahí tenemos que hacer esa mirada nosotros de esa doble faz, porque ellos comprenden a los problemas solamente desde la definición que plantea Polya, problemas por resolver y no problemas por demostrar. Nosotros, ¿qué significa eso? Los problemas por demostrar serían los teoremas, ¿sí? Estas demostraciones matemáticas que realmente, ¿sí?, son problemas, pero ellos no visualizan ese tipo de problemas cuando hablan en la representación que tienen del conocimiento matemático. Ellos visualizan solamente los problemas por resolver, ¿sí? La resolución de problemas como componente esencial, resuelto con procedimientos algorítmicos, o sea, una serie de cálculos, de técnicas, planes preestablecidos, en problemas por resolver, no problemas por demostrar. Y acá tenemos, última, que tiene que ver con la cuestión afectiva, el vínculo, porque convengamos que en estas representaciones no solamente intervienen conceptos, ideas, creencias, sino también aparecen relaciones afectivas con el conocimiento matemático, ¿sí? Hay tres expresiones recurrentes. La matemática es resolver problemas, descubrir algo nuevo y poner en juego procesos mentales. Pero la matemática es todo un sacrificio, ¿sí? Hay que ponerse, como dicen ellos, hay que ponerse las pilas, profe. ¿Por qué? ¿Por qué plantean? Porque matemática es de las materias que se practican. A mí me llamó la atención cuando hablaban eso, no de las materias que se memorizan. Cuando plantean esa distinción, matemática de las materias que se practican y de las materias que se memorizan, ellos hablan de las materias que se memorizan como aquellas materias que tienen una serie de hechos y fenómenos que con la memoria repetitiva se puede aprender. Mientras que para la matemática, que es de las materias que se practican, como hablaban ellos, requieren el uso de la memoria comprensiva. La memoria comprensiva, de acuerdo al planteo que ellos hacen, es esa memoria donde si bien utilizan la memoria, ¿sí?, pero no es una memoria mecánica, sino que tienen que establecer algún tipo de relaciones. Insisto en esta idea de que yo no estoy hablando en este caso del nivel de profundidad de ese aprendizaje matemático, ¿sí?, de ese nivel de profundidad de relaciones matemáticas, sino que estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje matemático, los significados que ellos otorgan a ese aprendizaje matemático, ¿sí? En ese aprendizaje, donde deben resolver problemas, utilizar algoritmos, aprender conceptos y practicar intensamente,
ahí aparece nuevamente ese aroma conductista, ¿sí? Que esta forma de concebir el aprendizaje como una cuestión de repetición, ¿sí? Permanente. Hay que aprender, para aprender matemática hay que escuchar, observen, prestar atención y practicar, ¿sí? O sea, es como recurrente esta idea, ¿no es cierto? Y exige un esfuerzo de voluntad, que ellos le ponen una palabrita a ese esfuerzo de voluntad, las ganas. Hay que tener ganas de estudiar matemática para superar los bloqueos emocionales, ¿sí? Entonces, acá aparece indudablemente la cuestión de las variables emocionales en el aprendizaje de la matemática. Bien, dicho esto, a la última filmina, y después cierro el planteo que les estoy haciendo, y comenzamos a dialogar. A mí me parece, a mí hay dos cuestiones que tomo acá, que tienen que ver con todas estas representaciones que puse de manifiesto, dejan afuera muchas veces esto de la matemática como ciencia, como filosofía, ¿sí? Esto de la matemática como esa belleza que tiene la matemática como una ciencia sistémica, donde se entretejen esas relaciones teóricas y prácticas, y que realmente son tan placenteras. Entonces, me encantó esta frase de Marcus Francis du Santoy, este profesor de la Universidad de Oxford, que plantea que las matemáticas tienen belleza y romance. El mundo de las matemáticas no es un lugar aburrido en el que estar, es un lugar extraordinario, merece la pena estar allí. Entonces, me parece que nosotros los profes de matemática, ojo que es difícil, porque el escenario es muy complejo. Yo estoy hablando acá simplemente de una de las variables. Somos conscientes, y soy consciente, de la complejidad de la enseñanza de la matemática en este escenario tan complejo. Pero reflexionar permanentemente y ver de qué manera entre todos juntos, podemos mostrar a través de actividades que planteamos a nuestros alumnos que vean la belleza de la matemática, ¿sí? Y también una frase, que cuando enseñamos matemática, como así cualquier disciplina, tenemos que poner pasión y tenemos que saber que no solamente enseñamos matemática. Como decía Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y tenemos que tener en cuenta que estos sujetos, que son nuestros estudiantes, que son la razón de ser de nuestra tarea, ¿sí? Ponen en juego las emociones. Y ver de qué manera, así como nosotros ponemos nuestras emociones, contemplar también estas variables emocionales, la inteligencia emocional que se habla ahora. Con esto creo que es suficiente. Bueno, Julieta, impresionante lo que nos has planteado. La verdad es que eso que comenté al inicio fue a modo de chiste y de entender, digamos, de distender un poco un tema que realmente es recurrente, la preocupación, que muchos estudiantes eligen las carreras a veces diciendo, yo la elegí porque pensé que no tenía matemática. Eso es bastante frecuente escuchar. Nosotros con Sergio Sedov, un colega de la Facultad de Arte y Diseño y también de la Facultad de Ingeniería, habíamos iniciado un proyecto en el marco de una especialización en investigación educativa
que tenía que ver con esto de cómo se da el razonamiento y el pensamiento matemático, ¿no? Porque si vos mirás, por ejemplo, las carreras de quienes se forman en las carreras de ingeniería, ¿no? A diferencia de otras líneas de formación, en cuanto a la resolución de problemas, que vos hablaste y abordaste este tema y diferenciaste dos tipos de resolución, ¿no? Y dijiste que una es una resolución más algorítmica. Ligada, exactamente, y la otra... La otra tiene que ver con un pensamiento donde interviene el pensamiento heurístico, la creatividad, ¿no es cierto? O sea... Claro. Y esas dos cuestiones, Julieta, ¿cómo entran a tallar en esta, llamémosle, no lo quiero llamar modelado, porque sugiere como que uno está manipulando determinadas variables, digamos, para llegar a un resultado, pero ¿cómo se desarrolla ese pensamiento matemático a partir de esta mirada que vos nos trajiste hoy, que tiene que ver mucho más con aquello de entender que las matemáticas digamos, empiezan y terminan en el cursado y en la ejercitación y en la recuperación de determinados teoremas, sin un saber para qué, hasta que sobre el final de la carrera, muchos ingenieros te dicen, por ejemplo, ¿para qué desarrollamos tal cosa si nunca en mi vida lo voy a ver? Bueno, y esto piensan también los jóvenes, ¿no? Cuando transitan por toda la escuela primaria y secundaria, y es algo como que se trae, vos dijiste bien, señalaste culturalmente, está muy arraigado, y después se traduce tal vez en una mala elección de carrera por un prejuicio tal vez. Exacto, mirá, lo que vos estás planteando, Alejandra, tiene que ver con esto, con un pensamiento generalizado, porque yo escucho también a varios colegas de las carreras que por ahí dicen, oh, esto no es necesario enseñar porque esto no van a utilizar. O sea, los colegas de otras materias superiores. Pero lo que ocurre es que, bueno, ahí está esa visión de la ciencia en compartimentos estancos. En esta idea donde la relación teoría-práctica no se justifican mutuamente, ¿sí? Donde vos para poder saber eso que sí van a utilizar, vos necesitas esos conocimientos previos que no tienen esa aplicación inmediata, pero que son el justificativo de eso que sí tiene la aplicación, ¿se entiende? Y también hay cuestiones que tenemos que tener en claro, y ahí tiene que ver con pensar en la actividad que se transforma en una actividad placentera, no en una actividad, en un sacrificio, digamos, que hay conocimientos que no son de aplicación inmediata, e incluso que no van a aplicar inmediatamente, pero que son importantes aprender, porque también me ayudan a relacionar, a pensar a otro tipo de procesos cognitivos que son necesarios para poder después comprender mejor e interpretar esos conocimientos que sí son útiles. Entonces, cuando pensamos en la materia, en aprender solamente estos conocimientos que son útiles, no estamos mirando a la matemática como en ese conocimiento sistémico, relacional, integrado, y donde, como dice Santaló, la faz de la ciencia, matemática, ciencia, necesita de la aplicada, y la aplicada necesita de esa. Entonces, eso debemos trabajar con los estudiantes. Es muy difícil, no es simple, Ale, ¿eh? O sea, yo acá estoy haciendo reflexiones, y aparte, convengamos que también, lo que le pasará a muchos colegas como a mí, el contexto muchas veces nos juega en contra para poder realmente lograr que los alumnos reconozcan el ADN verdadero del conocimiento matemático.
porque nos encontramos con muchos obstáculos muchas veces que realmente hacen que no podamos avanzar en el sentido que queremos. Pero me parece que lo que es importante, eso sí, es que nosotros tengamos en cuenta como profes de matemática y reflexionemos sobre estas cuestiones para ver de qué manera hacemos los esfuerzos para avanzar en esta dirección. ¿Se entiende? Yo no estoy diciendo hay que hacerlo de esta manera, esto lo hago así, porque soy consciente, yo soy docente del aula, o sea, no es que esto que hago tiene que ver con una lectura de escritorio. Yo le pongo el cuerpo en el aula, porque a mí me apasiona. Entonces, muchas veces me doy cuenta que estoy enseñando una matemática que no está mostrando el ADN realmente, por otras circunstancias, por otras variables que intervienen. Pero ahí tengo que parar y ver, y decir, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo aportar en el otro sentido? Tal vez porque también estamos tan ceñidos a los modelos curriculares de base, ¿no? Y tan estancos por ahí, esta división que vos estás señalando, que es necesaria la una respecto de la otra, ¿no? Esta ciencia aplicada es ambas fases se necesitan. No se puede llegar a ella sin transcurrir la otra, y bueno, y esto, como vos lo proponés, implica un esfuerzo intelectual muy grande, porque acá entran a tallar cuestiones de abstracción, ¿no? Sí, totalmente. Un abstracto muy fuerte, que tal vez no lo tenemos tan desarrollado cuando estamos ingresando en los primeros años de la universidad, y sin embargo ahí es donde más se nos exige de alguna manera poner en juego esta habilidad de abstracción. Entonces, puede llegar a ser esta una de las dificultades con las que se encuentran los profesores de los primeros años. Totalmente, y esto está muy ligado también a la concepción, porque ¿quiénes pensaban que las matemáticas se descubren? Los platonistas. Los platonistas pensaban que las matemáticas se descubren, Platón y toda la escuela. Y los racionalistas, los idealistas, tienen la posición de que las matemáticas se crean. Entonces, los que tienen una posición platonista, ¿sí?, consideran ir de lo concreto a lo abstracto muchas veces, porque justamente eso es un objeto que está allá, ¿se entiende? No, es ajeno a mí. Entonces, ese profe me va a ayudar a descubrir, ¿sí?, ese objeto que está allá a través de transformármelo en algo concreto que me permita ver ese objeto. ¿Se entiende, Ale? Sí, entonces, me gustó mucho algo que vos dijiste, pasar de verlo como un objeto estático que está ahí lejos, a ser protagonistas de esa construcción. Totalmente. ¿No? Me parece que justamente eso hay que promover y desarrollar, no es algo que se da intuitivamente. No, y ahí está, por eso ahí tenemos que pensar los profes, nosotros, cómo generamos, cómo reubicamos esta problemática de la enseñanza, del aprendizaje de la matemática, de pensar solamente como una relación sujeto-objeto, a una relación sujeto, objeto, grupo, que interviene en ese proceso de interacción, y un contexto social, cultural, que también en esa interacción se crean significados que intervienen al momento del aprendizaje de la matemática. O sea, yo reubico, y ahí tiene que ver con cuál es mi posición respecto a la enseñanza de la matemática. Mi posición tiene que ver con pasar de esa relación diádica, sujeto-objeto, a esa relación, a esa triada, sujeto-objeto-grupo, interacción en los grupos, y mirar a la matemática con un objeto cultural y social. Entonces tenemos que recuperar la historia de la matemática, que los estudiantes vean
¿sí? De que la matemática es un objeto creado por el hombre, pero a partir propio de una cultura, que viene de una cultura, que fue generando necesidades que le permitió a él ir avanzando. Bueno, esa es mi posición respecto a la enseñanza de la matemática. Y bueno, uno tiene que, por ahí está tan preocupado en esta cuestión de mirar al aprendizaje de la matemática, de esa relación diádica, sujeto-objeto, que pierde de vista lo otro. Pierde de vista. Y pierde de vista también que intervienen variables psicosociales y variables emocionales, ¿sí? Entonces, como nos decía Aristóteles, por eso me encantó esa frase de Aristóteles, entonces, somos seres racionales que piensan, dicen, ¿no es cierto? Bueno, no olvidemos de eso. Cuando estoy hablando yo contigo de la matemática, yo en este momento hay una evolución interna en mi persona. O sea, porque la matemática a mí me genera cosas y la enseñanza de la matemática me genera emociones. Entonces esto al momento de ir al aula forma parte de mi proceso, de mi propuesta de enseñanza. Y el alumno que tengo ahí sentado, también cuando me ve a mí, cuando planteo el ejercicio, ese ejercicio le está generando algo al estudiante. Bueno, todas esas cuestiones hay que tener en cuenta y ver de qué manera ir moldeando, ¿sí?, situaciones donde no perdamos de vista, ¿sí?, que aprender matemática, y ahí está toda la escuela francesa, ¿sí?, que con Brousseau, ¿sí?, con Chevalier, con toda la escuela francesa, donde plantean que aprender matemática es construir el sentido de los conocimientos y la actividad fundamental es la resolución de problemas. Esa construcción del sentido tiene determinadas características que no vamos a entrar a ahondar dentro de ese modelo, ¿sí? Lo que yo digo es, aparte de ese modelo, miremos, incorporemos también variables psicosociales y emocionales que intervienen también en el aprendizaje. Espectacular. Mira, justamente en relación a esto que vos mencionabas hace un ratito de la importancia, ¿no?, de ver las matemáticas en su conjunto, como parte del conocimiento humano, no escindido del resto de las disciplinas. Selva Nieves dice: ¿qué hacer con las matemáticas en todos los ámbitos y en todas las disciplinas para interrelacionarla con todos los conocimientos, pues están relacionadas, a veces no evidenciadas? Tal cual. O sea, esas serían las matemáticas inconscientes, la que yo te decía hoy de Davis and Hertz. Las matemáticas conscientes, esas matemáticas que se presentan, por ejemplo, cuando estamos en una clase de matemática. Ahí formalizamos, estamos enseñando matemática, una matemática formal. Pero después están las matemáticas inconscientes, que muchas veces se utilizan sin darse cuenta. Están implícitas. Y muchas veces no son números, tienen que ver con la lógica. Tienen que ver con la lógica. Están las matemáticas, pero no las veo muchas veces. Entonces, la matemática lo que permite es uno de los valores formativos que tiene, es esa posibilidad de pensar, yo siempre le digo a mis estudiantes, de pensar estratégicamente. Te permite tener una mirada, de hacer un análisis de situación estratégico y ver de qué manera vos optimizás tu pensamiento para lograr los resultados que querés. Y eso te permite muchas veces el aprender el conocimiento matemático. ¿Sí? De alguna manera, esto que vos estás planteando es algo que, bueno, los docentes creo que lo percibimos, pero al no estudiarlo en profundidad, así, de esta manera que vos y el equipo iniciaron este proceso de investigación, ¿no?, con esta búsqueda, me pareció muy interesante que vos hablabas de ciertas preguntas, de cómo se originan, qué características tienen esos objetos de enseñanza. Sí. A veces son preguntas que uno pasa por alto, pero que en realidad deben ser el eje vertebrador en realidad de todas las disciplinas que enseñamos, ¿no? Y la conexión que se debe producir. Mirá, hay un matemático de apellido Steiner que dice lo siguiente, que
que toda selección que uno hace de los contenidos, toda posición didáctica que uno toma, se descansa, ¿sí?, se sostiene en una posición epistemológica del conocimiento matemático. O sea, si yo lo pienso de determinada manera, eso después lo voy a trasladar a la manera en que seleccione los contenidos, en que seleccione los textos, en que secuencie los contenidos. Entonces, esto tiene que ver con lo que vos decís. Nosotros permanentemente nos debemos reflexionar epistemológicamente, ¿sí?, y filosóficamente sobre el conocimiento matemático, porque cuando estamos diciendo que estudien desde este libro, cuando estoy armando un programa, cuando estoy priorizando contenidos, eso responde a una visión epistemológica y filosófica del conocimiento en cuestión. En este caso tiene que ver con la matemática. Entonces, si yo considero que las matemáticas se descubren, voy a tomar una posición didáctica. Si pienso que las matemáticas se crean, voy a tener otra posición didáctica. Si pienso que la matemática tiene un valor utilitarista por sobre todas las cosas, voy a trabajar con problemas de probar. Cuando creo que esa doble faz entre la matemática ciencia y la matemática aplicada son necesarias, imprescindibles porque se justifican, entonces voy a poner problemas de probar y problemas de demostrar, como habla Polya. O sea, nuestra visión de lo que es el conocimiento matemático y esa reflexión epistemológica, cualquiera sea la ciencia, como decís vos, es fundamental para cuando los docentes tengamos que pensar cómo enseñamos, de qué manera enseñamos. Bien, dice, pregunta María del Carmen, en base a tus investigaciones, ¿podrías dar algunas sugerencias para llevar al aula y así mejorar nuestra labor docente? Bueno, a mí una de las cuestiones que me parecen que son importantes tienen que ver con recuperar el valor cultural del conocimiento matemático. O sea, esto de trabajar con situaciones donde que muestren o que den lugar a que el alumno reconozcan por qué se originó ese concepto matemático, qué dio lugar, qué situación, o sea, la historia como parte, ¿no es cierto?, como una variable del aprendizaje. La otra variable tiene que ver, me parece a mí, ojo, yo no tengo la razón, hablo desde lo que pienso, comparto la experiencia. A mí me parece que es muy importante cuando uno piensa en un contenido a enseñar, piensa en un contenido, también pensar en las relaciones que tiene ese contenido con los otros contenidos. O sea, a ver si soy clara, voy a enseñar un tema y este tema, ¿dónde se reinvierte? En el campo de la ciencia, ¿dónde se utiliza o se reinvierte para enseñar nuevos contenidos? Para trabajar esa mirada sistémica de la matemática que tiene esa belleza de que ellos vean, después en las situaciones también, que una misma situación se puede resolver de diferente manera. ¿Por qué? Porque uno desde la enseñanza lo pensó a ese contenido y lo planteó de manera relacional, no como un concepto aislado del resto. Me parece fundamental también. Me parece... Mira, Julieta, sí. me hacías pensar cuando estabas hablando recién, ¿no? Se me vino a la mente una imagen de Da Vinci cuando en los cuadernos de él representa matemáticamente el vuelo de un ave, ¿no? Ajá. Y vos decís, fíjate cómo ahí se entrecruza esta cuestión de lo que nos rodea con esa capacidad de abstracción y de convertir a ese objeto en algo como parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, no como algo ajeno y totalmente aislado. Tal cual. Otro aspecto que me parece importante y que a algunos le parecerá hasta, diríamos, mirá lo que hacen las clases de matemática, a mí me parece, está bueno poner en escena lo que los alumnos sienten, manifestar los sentimientos
me parece importante, reflexionar sobre esas cuestiones, porque eso también nos permite ver, conocer a ese grupo y ver cómo se están vinculando con ese conocimiento matemático. Y aparte, nosotros tenemos que comenzar a pensar en lo emocional como una variable del aprendizaje, ¿sí? Porque muchas veces estamos tan involucrados con la cuestión de los contenidos y desarrollar contenido y dar hasta dónde llegué, que muchas veces uno dice, yo llegué hasta tal lugar, y uno se pregunta, ¿y los alumnos a dónde llegaron? Fíjate, en ese sentido, Julieta, Rosana Bertolino dice que justo cuando vos estabas hablando, ¿no? Ella iba a comentar exactamente eso, que muchas veces prima la necesidad de captar el interés del estudiantado, la búsqueda de la utilidad y practicidad, y es una gran fórmula. Entonces, viste, ahí entra a tallar esto que vos estás diciendo. ¿Cuánto tenés que resignar como docente cuando te posicionás en un lugar o en otro, ¿no? Porque el posicionamiento didáctico, esas decisiones ese recorte epistemológico que vos bien señalaste, y que te posiciona en un lugar, y por otro lado define qué vas a enseñar y qué no, condiciona justamente el cómo percibe el otro. Sí, tal cual. Porque ahí está la clave. Vos podés entusiasmarnos a través de esta charla, y Mariel González dice, ¿por qué es difícil salir de la enseñanza tradicional de las matemáticas por parte de los docentes? ¿Qué pregunta? Y yo creo que, ¿sabes qué? Creo que tiene que ver con una cuestión de animarse. A ver, tiene una cuestión de animarse y de arriesgarse. Porque fuimos formados, todos, muchos, desde un lugar, desde un modelo donde estamos cómodos, donde no nos exponemos, donde el nivel de, muchas veces, de involucrarse, porque el poner en juego las emociones, el poner en juego implica involucrarse de otra manera en el aula. Entonces estamos tan superados por ahí en un montón de cosas que muchas veces, y a mí también me pasa, digo, llego hasta acá, ¿sí? Hasta acá donde me siento cómoda, en un lugar confortable, donde conozco, trascender, arriesgar, ¿sí? Ir a un mundo desconocido que tiene que ver con todo esto, y si me equivoco, saber que puedo corregir, y sacarnos de la cabeza esto de que lo que piensan muchos alumnos todavía, muchos estudiantes, es que si uno se equivoca es porque no sabe, el profe no sabe porque se equivoca. Y entonces tomar conciencia de que no importa que ese alumno piense que sí me equivoqué, sino que yo después, en el andar, él va a darse cuenta de que no pasa por ahí el tema. En arriesgarse, no tenemos que arriesgar, no tenemos que mostrar, ¿sí? No tenemos que mostrar, no tenemos que tener temor a desafiar eso. Y a mí me parece que por ahí también pasa el tema. Ese modelo tradicional con el que nos formamos, con el que nos sentimos cómodos, ¿sí? Es difícil muchas veces saltar el cerco, digamos. Y más aún en escenarios complejos, que muchas veces, como estamos ahora, donde las variables que nos atraviesan son muchísimas. Entonces muchas veces decimos, me quedo acá estoy segura y en esto puedo avanzar. Bueno, le desafío a Mariel que curse el cerco y que vea de qué manera sí pueda trabajar desafiando con otros modelos, ¿no? La verdad que ese es un desafío que nos debemos todos los docentes. Justamente, sí, estoy convencida de que si algo está dejando en evidencia y está trayendo a la agenda social, a la agenda pública, es justamente la educación, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Comenta justamente Omar, dice, y te trato de enseñar cómo te pienso matemática. Tal cual. Dice Selva, hay que trabajar en forma integrada en la docencia y en el armado de planes de estudio donde cada uno maneja su disciplina, pero todo guarda relación y entra en juego para resolver los problemas, ¿no? Sí, por supuesto. Es verdad que es, o sea, ya el modelo de
de disciplinas estancas, es un modelo que ya hace mucho tiempo debería haber sido superado, pero me parece muy entusiasta esto que vos decís de animarnos a saltar, y dar ese salto significa dejar atrás muchas cosas. Tal cual. Vos Algunas fíjate me las que... traeré y otras se caerán. Sí, vos fíjate, Ale, que un detalle, bueno, cuando vos me invitaste a participar de esta charla con los colegas, yo dije, bueno, primero sí, dije, bueno, bárbaro, y después dije, ay, ¿cómo voy a quedar ahí expuesta? ¿Qué voy? Y después agarré y le dije a una amiga muy querida, ¿sabes qué? Yo voy a hablar desde el corazón. Yo voy a hablar lo que pienso y lo que siento y lo que construí. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no estarán tan de acuerdo, pero yo voy a decir lo que pienso. ¿Sí? Posiblemente los que no están de acuerdo van a decir, bueno, esto es justamente lo que no hay que hacer. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que nosotros siempre estamos aprendiendo y tenemos que tener la cabeza abierta para escuchar a todos. Escuchar a nuestros alumnos, a escuchar a los colegas de otras disciplinas, porque ellos también nos aportan cosas valiosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender a escuchar, a ver, me dice esto, a ver, ¿por qué me dice esto? Y repensar. Esa mirada reflexiva, crítica de nuestras prácticas, de saber que no somos los que tenemos la razón absoluta, me parece que es fundamental, de no ubicarnos en un pedestal más allá, ¿sí?, de los alumnos ahí por un lado, sino que también saber que aprendemos con ellos, es decir, estamos aprendiendo permanentemente, esa capacidad de escucha, esa actitud de aprendizaje permanente, me parece a mí que es fundamental. A ver, la de arte me dijo esto, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me dijo? El estudiante me dijo, profe, usted dijo tal cosa, ¿por qué? O sea, que nos haga ruido, salir de esa posición cómoda y técnica, de un operario técnico, que yo debo enseñar de tal manera y a ese lugar voy, sino mirar desde otro posicionamiento la práctica docente, desde una mirada crítica y reflexiva. Y entonces ver de que nosotros tenemos que crecer y que no hay edad para crecer, que siempre vamos a avanzar. Cualquiera, siempre estamos aprendiendo. El que cree que sabe todo es muy triste para mí. Siempre estamos aprendiendo. Es cierto, Julieta, la verdad es que me dejaste pensando en esto de que constantemente por ahí las respuestas de los chicos siempre son, profe, usted porque sabe, ¿no? Y entonces vos no sabés cómo explicar que en realidad ese conocimiento, también estuviste en su lugar en un determinado momento y fuiste dando esos pasitos que te llevaron hasta el lugar donde estás hoy. Y como vos bien lo planteás, podés compartir o no una posición, y la riqueza me parece que justamente que tiene este espacio es darle voz a cada uno para que exprese lo que ha construido a lo largo de su vida. Tal cual. Porque ese saber, ese preciso saber que se construye a través del andar en la vida, me parece que eso no tiene un valor, no hay forma de transmitirlo de otra manera si no es a través de las voces de ustedes. De esta manera, cuando lográs emocionarnos, cuando lográs entusiasmarnos, y a pesar de que no sean nuestras disciplinas, captar ese interés y esa pasión, y nos haces nuestra, ¿no? Y eso se siente, y esa sensibilidad que te caracteriza, Julieta, es un gran don. La verdad es que un placer realmente. La verdad es que solo expresiones de cariño recibiste en el chat. Es un honor, realmente te lo digo con el alma, un honor haberte escuchado desde este lugar, y conocerte y tenerte como compañera y amiga en este camino que nos ha encontrado. Así que muchísimas gracias por lo que nos diste, por lo que nos regalaste hoy,
por tu tiempo y tu sabiduría. Mirá, Alejandra, yo tengo que ser la que agradezco profundamente, primero que me hayas tenido en cuenta. O sea, en eso primero tengo que agradecer que me hayas tenido en cuenta. Y segundo, a los colegas que están como acompañándonos en esta charla. Realmente quiero agradecerles, porque esto para mí fue una instancia de aprendizaje más. O sea, yo estoy compartiendo con ustedes, pero también estoy aprendiendo. Y ahora voy a reflexionar sobre esto que pasé, esta experiencia que me hiciste vivir y que vos fuiste responsable de que yo esté viviendo esta experiencia. Así que muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Un besito. Un placer, Julieta. Bueno, un día más que tuvimos, en el caso de hoy particularmente, el gran honor de escuchar a una colega, y estos son los valores que tenemos en la Universidad Nacional de Misiones. Escuchar sus voces emociona, ver su transparencia, lo genuino de ese ser humano que está detrás del quehacer docente, que no se devela tal vez en las clases, pero que se ponen a flor de piel en estos espacios para compartir con otros colegas. Así que bueno, seguimos construyendo y los animamos a sumarse, así como se sumó Julieta. Quien tenga ganas de compartir su experiencia, obviamente que la red le abre los brazos. Y la semana que viene vamos a seguir compartiendo. Vamos a estar el martes y el jueves también a las 17 horas. Vamos a ir probando este horario a ver cómo funciona por cuestiones de conectividad. Y recuerden, el día martes a las 17 horas va a estar con nosotros Verónica Weber. Verónica es una profesional también muy queridísima, es reconocida a nivel nacional por su trabajo en didáctica, currículum y tecnologías. En nuestra universidad ha colaborado muchísimo en la construcción del sistema institucional de educación a distancia y colabora permanentemente con la formación en este campo. Y el día jueves vamos a compartir un momento muy especial con el doctor Diego Golombek. Así que esperamos encontrarnos ese día. Muchísimas gracias a todos y especialmente, Julieta, un enorme abrazo y infinitas gracias por este momento que nos hiciste disfrutar.